El título de la prédica se llama Papá me ha enseñado y está en Juan 13, del 15 al 18. Bueno, vamos a ver algo muy interesante de mi Padre Celestial me ha enseñado primero, que soy formado a su imagen, es decir, que no soy creado de la nada, que no soy incluso, ¿por qué no cualquier ser, sino un ser que tiene un propósito, un ser que tiene un fin, un buen fin? ¿Por qué? Porque obviamente, pues, soy formado a su imagen. Eso quiere decir que tengo al menos un padre o un dueño, si lo queremos ver así. Número dos, que hay derechos y responsabilidades. Cuando Dios creó al hombre, pues le dijo que labrara la tierra, pero que también podía comer de todo del fruto de todos los árboles, con excepción del árbol del bien y del mal. También vemos que piensa en mí y me da lo que necesito. En este caso, pues vemos cómo Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le dio a una gran ayuda idónea. 4, que aún estando mal, Él me busca. Dios sabía que Adán iba a pecar, claro que sí, pues era Dios. Pero lo interesante aquí es que aún sabiendo que Adán iba a pecar, Dios dice, ¿dónde estás, Adán? O sea, Él nos busca, Él busca la comunicación de sus hijos. Y esto es interesante porque Él, sabiendo que Él está mal, Él, él nos busca, pero sabiendo que nosotros estando mal, aún así Él nos busca para escucharnos qué es lo que pasó. También hay que ser honestos con Él en Génesis 3:11. Ahí vemos muchas veces cómo el hombre la riega, porque le dice al menos, la mujer que tú me diste. O sea, es culpa de Dios, no es culpa de Adán, porque Adán ya estaba ejerciendo su conciencia de lo bien y de lo mal. Entonces, a Adán le convenía decirle, es que es tu culpa. Esto pasó porque tú me diste a la mujer. Ay, Dios mío santo. Pero bueno, también vemos disfrutar el tiempo con él y a creerle a papá. Génesis 12, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, a una tierra que yo te voy a mostrar. Y te voy a bendecir si te bendicen y voy a maldecir a las personas que te maldigan. Entonces vemos cómo en la vida de Abraham estuvo ciertamente disfrutando de la presencia de Dios, pero también papá se acercaba a él. Vemos también que él provee y cuida en todo momento, aun en los momentos más difíciles. Vemos, por ejemplo, con Abraham y con Isaac, dame a tu hijo, tu único hijo. Y obviamente, pues vemos de que Abraham no lo negó, no negó a su hijo, al contrario, pues lo iba a sacrificar en uno de los montes de Moria. Y sin embargo, Dios dice, ahora sé que de verdad, un ángel dijo, ahora sé que de verdad temes a Dios, es decir, lo amas. Y vas a dar todo lo mejor que tú tienes para Él. Entonces, Él siempre va a estar cuidando de nosotros, de sus hijos. También me ha enseñado que tengo que escuchar a su hijo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, decía una voz. A Él escuchen. Y obviamente era la voz del Padre. Y en Hebreos 1:2 dice que ahora nos ha hablado a través del Hijo. Entonces, si bien es cierto, Dios ha hablado de distintas formas a través de los profetas, ahora dice que nos ha hablado a través del Hijo. O sea, ¿qué más queremos? Que el mismo Hijo, quien tiene la encomienda, quien es la misma imagen de Dios, venga y nos diga qué es lo que debemos de hacer. Entonces ahora el Hijo me ha enseñado que si tengo la simiente de Dios, debo actuar como tal. Cuando iba a ser bautizado, Jesús le dice a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Y lo bautizó. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús estaba obedeciendo a todo lo que la Escritura estaba diciendo. ¿Qué más? Aceptar mi posición. ¿Quién soy yo? Cuando estoy con Dios, cuando soy hijo de Dios, cuando actúo como hijo de Dios, y aun cuando no. Por ejemplo, cuando dice, ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal. Es decir, ella nos está diciendo
qué posición tengo yo ante todos los demás. También nos enseña a Jesús a amar la palabra de Dios. Ahí donde dice en Mateo 4:4 que el hombre no tan solo va a vivir de pan, sino también es necesario que viva a través del Espíritu. Y si no alimenta el Espíritu, está muerto. ¿Cómo se va a relacionar con Dios si Dios es Espíritu, no es materia? Entonces, es necesario también alimentarnos del Espíritu. Dejemos que el Espíritu nos guíe. También vemos en no tentar a Dios, Mateo 4:7. También vemos a quién debo temer, a quién debo temer y a quién debo yo de resistir, en este caso, al diablo. También nos enseña a usar la autoridad que nos da. Y nos enseña más cosas como a perdonar, a amarnos, a hacer la sal, la luz, a frenar mi mal carácter, a caminar sobre el mar, a ser astuto, a ir a la sinagoga o al templo. Pero hay algo más importante que si lo practicamos seremos felices. Bueno, vamos a nuestra cita. En Juan 13:15 dice, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, así también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán bendecidos y lo practican. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Nos vamos a centrar de todas maneras en los versículos 15 y 16. Hay que tener en cuenta esto. No sé qué hace Dios, pero confío en lo que hace. Y voy un poquito a esto. Ya hemos hablado de 5 leyes de la Biblia, y uno de los mandatos o de las leyes o normas o estatutos o decretos más difíciles de entender es el Hukim. Porque Hukim es obedecer a Dios sin entender el por qué o sin saber el por qué o para qué. Todas las demás leyes hay una razón, hay un motivo, hay una causa. Pero con el Hukim no lo hay, no existe. ¿Por qué? Porque yo voy a confiar en Dios, voy a obedecer a papá, aun cuando yo no entienda el por qué me está pidiendo las cosas. Bueno, entonces, no sé qué hace Dios, pero confío en lo que hace. Bendito Dios por ello. Bien, ejemplo de humildad, versículo 15. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. Fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Aquí yo quiero que vean las palabras que están en amarillo. Aunque era Dios, renunció, adoptó y se humilló a sí mismo. Son palabras de una libre decisión. Es decir, él mismo quiso hacerlo. No fue impuesto, pero no sabemos el por qué. Porque expresa, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Y podemos hablar mucho de esto, pero ahorita vamos a entender el por qué hizo Jesús todo esto. Y sobre todo lo que dice Juan 17:12. Durante el tiempo en que estuvo aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción que predijo las Escrituras. Las palabras que están en amarillo son muy importantes. Los protegí con el poder del nombre que me diste, los cuidé para que una sola, ni uno o nadie se perdiera. ¿Por qué? Bueno, hay una referencia judía de que cuando venga el Mesías lo hará porque Dios le prometerá darles a los escogidos sin que ninguno se pierda, incluso no se perderá ni una uña. Esta es la referencia del por qué Jesús lo hizo, porque platicó, vamos a usar ese ejemplo, platicó con su padre le dijo, nadie se va a perder. Dios le promete a su hijo en darle a los escogidos para que ninguno se pierda. Por eso dice que yo los protegí en tu nombre, el cual tú me diste, y ninguno se perdió. Fíjate,
El Padre le está prometiendo al Hijo que solo los escogidos no se van a perder. Inclusive no se van a perder ni una de sus uñas. Fíjate la promesa que el Padre le hizo al Hijo, y el Hijo confió en lo que estaba haciendo el Padre. Jesús en hebreo significa Yeshua y quiere decir Jehová salva. ¿Quién nos está salvando? Jehová. Por eso se llama Jesús o Yeshua, porque a través de este nombre Dios salvará a los escogidos. Por eso dice Jesús, en el nombre que tú me diste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través del nombre de Jesús, Jehová nos está salvando cuando venimos a Él. Ahora, ¿por qué nos está salvando a través de Él? ¿Por qué Él decidió aceptar la forma humana? ¿Por qué entonces decide venir voluntariamente a sabiendas de lo que iba a pasar? Iba a morir como uno de los criminales más grandes del mundo. Por esta sencilla razón. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol para sentarlo con los príncipes y hace que tengan por heredad asiento de honra, porque de Jehová son las columnas de la tierra y el acento sobre ellas el mundo. Salmo 113:7. Esto es interesante. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol. Esta era una de las funciones de Jesús, levantarnos. Dios mismo no podía humillarse porque no está sujeto a sus leyes. Esta sería la función del Hijo, ser bajado, humillado hasta el suelo para que Él mismo nos levante ante el Padre y ser llamados hijos de Dios. Así como Dios levanta del polvo al pobre, así el Hijo levanta a los escogidos del pecado. La humillación es la plataforma para la exaltación. Por eso vino a morir por nosotros. Por eso, ahora sí que Él decidió, porque esta era su función, para esto había venido, para levantarnos. Pero confió en lo que su papá le había dicho, dar a los escogidos. De los escogidos nadie se va a perder. Yo como padre, por así decirlo, yo como padre te prometo que los escogidos no se van a perder. Pero los que no son escogidos, esos sí se van a perder. ¿Por qué? Porque yo no te los estoy dando. Entonces, con esa confianza, Jesús viene y muere por los escogidos, porque son importantes para el Padre. 2. El siervo tiene la autoridad del amo. Juan 13:16. En verdad les digo que ni un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Una vez que Jesús es humillado, nace, se despoja de su divinidad, nace en un cuerpo físico, es azotado y muere, bueno, usted se sube sobre él, valga la expresión. El Padre entonces ahora te justifica a través del Hijo, te santifica a través del Hijo, te limpia y te nombra hijo de Dios. Y te da autoridad y poder. Porque estamos dejando que Jesús ahora nos esté sirviendo. Por eso dice Jesús que si hacen estas cosas van a ser ahora sí que felices. ¿Por qué? Porque Jesús está demostrándonos que aun a pesar de que tenía toda la gloria y todo el poder, Él mismo decide, se humilla, pasa todo un proceso de enseñanza hacia nosotros, para que nosotros aprendiéramos, y después de eso el Señor lo exalta y lo levanta. Entonces nosotros mismos estamos aprendiendo la mejor obediencia, ahora sí que del mismo autor de la fe, de nuestra fe. Entonces, cuando hacemos esto, estamos dejando que Jesús nos sirva. Por eso Jesús dice, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Porque les estoy demostrando, les quiero dar a entender cómo es el servicio. Está cumpliendo su función el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cuál venirte a enseñar las cosas? Pero obviamente confiando en lo que el Padre está haciendo, creyéndole al Padre. No nomás es por nomás, no es por gusto, sino porque hay una promesa de por medio. Te voy a dar a los escogidos, pero necesito que vayas, que te humilles, para que los levantes del polvo, los levantes del estiércol,
Por eso dice David, que Él nos saca del lodo cenagoso y nos pone sobre la roca que es más alta que nosotros. Número 3. El servir trae bendición. Si saben esto, serán bendecidos si lo practican. ¿Qué tienes que saber? ¿Por qué seremos benditos si lo practicamos? Todo aquel que sube o acude a Jesucristo, dejando su orgullo, o temor, o su ansiedad, o el yo todo lo puedo, está teniendo la misma actitud que tuvo Cristo cuando decidió dejar su divinidad y fue a confiar al Padre. Entonces, aquí vemos cómo el mismo Padre nos está mostrando la mejor forma de servir a través de esa confianza. ¿Qué tienes que saber? Que estás vestido en dignidad gracias a Jesús y que con la actitud de Cristo puedes despojarte sin que te afecte, porque confías en tu Padre y no en lo que tú tienes. ¿Por qué seremos benditos si lo practicamos? Porque estamos sirviendo al Padre con nuestra actitud, imitando a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Solito se despojó porque llegó, por así decirlo, a un acuerdo para que viniera a morir por los escogidos. Los escogidos son valiosos. Entonces Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, rescatar a los escogidos. Entonces tienes que saber esto, que si Jesús tuvo esa actitud de decir yo voy por los escogidos, también nosotros podemos decir yo voy por los escogidos. Porque confío en mi papá que me va a proveer. Confío en mi Dios que va a hacer las cosas. ¿Cómo? No lo sé, pero confío en lo que está haciendo. En resumen, Jesús confió en lo que hacía su Padre, aun cuando fue difícil, ya que Jesús sería nuestra plataforma para estar sobre él. Que sus seguidores tendrían la misma actitud que él tuvo. ¿Cuál? Una dependencia al Padre. Por eso somos los escogidos. Aun cuando nos apartemos, seguimos siendo escogidos, pero es necesario volver a él. El que sirve confía en Dios y sirve para que otros conozcan al Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy dejando mi orgullo o mi vanidad a un lado para poder decir al Señor, úsame así como usaste a Jesús, así también quiero que me uses. Y si eres discípulo, entonces es necesario que sirvas. ¿Por qué? Porque Jesús nos vino a dar ese ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el siervo tiene la misma autoridad que el amo. Fíjate, el siervo tiene la misma autoridad que el amo. Por eso Jesús dice, no es mayor, pero tampoco menor. Entonces, cuando hay un siervo, es porque tiene un amo y ese amo le está dando la autoridad para que hagan las cosas. Entonces, si el Señor Jesús nos ha dado autoridad, entonces debemos responder, debemos realizar esa autoridad. ¿Por qué? Porque de esa forma somos discípulos.